Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No? ¿Qué tal clase? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, Karen. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas noches. Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar siglo XX de historia universal, ¿ya? Empezamos, ¿ya? Vamos a hablar de ¿qué tal, Yerly? ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. ¿Cómo es México en esta época? México es un país súper pobre, súper atrasado, que es gobernado por un señor que se llama Porfirio Díaz, ¿ya? Y este señor, Porfirio Díaz, ¿no? Va a traer consigo a los capitales norteamericanos a México. Entonces, económicamente hablando, ¿quién controla la economía mexicana? Los norteamericanos, ¿ya? Los norteamericanos controlan hasta el petróleo mexicano, ¿ya? Entonces, el gobierno de Porfirio Díaz es conocido como el Porfiriato, ¿ya? ¿Qué tal, Yosit? ¿Cómo estás? Entonces, Porfirio Díaz, ¿ya? Su gobierno se le conoce como el Porfiriato. Él gobierna desde 1876 México. Ya estamos en el siglo XX y sigue en el poder, sigue en el gobierno, ¿ya? Entonces, hacia 1909 le preguntan a Porfirio Díaz si él se va a volver a lanzar a la presidencia porque él tenía la costumbre de reelegirse a través de elecciones recontra fraudulentas. Pero esta vez Porfirio Díaz jura, ¿no? Y perjura que esta vez se va, se retira, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Se dan las elecciones de 1909 y vuelve a postular a la presidencia. Entonces, para esta época, Porfirio Díaz va a tener un candidato opositor y la oposición, ¿no? El candidato opositor va a ser Francisco Madero, ¿ya? Francisco Madero va a decir no a la reelección, México merece algo nuevo, ya han sido más de 30 años de este señor Porfirio Díaz, ¿ya? Entonces, se dan estas elecciones y obviamente vuelve a ganar fraudulentamente Porfirio Díaz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Francisco Madero? Francisco Madero, ¿ya? Va a mover a la gente, a las masas, y va a promulgar este plan de San Luis de Potosí. Y este plan de San Luis de Potosí, ¿no? Va a decir lo siguiente, que se anulen estas elecciones fraudulentas, que se convoquen nuevas elecciones transparentes, ¿no? Y como tercer punto de este plan de San Luis de Potosí, ¿no? Va a ser pues que se promulgue una ley de reforma agraria para los campesinos. Porque en esta época los que peor las pasan son los campesinos mexicanos, ¿no? Que han perdido sus tierras, ¿no? Que viven amontonados, ¿ya? ¿Por qué? Porque los grandes hacendados mexicanos, para extender sus tierras, ¿no? Muchas veces le quitan, ¿no? Su tierrita a los campesinos, ¿ya? Entonces, uno de los componentes del plan de San Luis de Potosí era la ley de reforma agraria. Y todo el mundo se va a aliar con Francisco Madero. Los campesinos por la ley de reforma agraria, los obreros por la cuestión de la ley de las 8 horas, ¿no? Y también va a haber un sector de la élite mexicana, un sector de la burguesía mexicana, que quieren que se vaya Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque ellos son los que más bien quieren tener el control de la economía mexicana y ya no los norteamericanos, ¿no? Entonces, todo el mundo salía a Francisco Madero para tumbarse el régimen de Porfirio Díaz. Al final cae, ¿no? Porfirio Díaz, ¿ya? Y va a asumir Francisco Madero el gobierno. ¿Y ustedes creen que Francisco Madero va a cumplir con algo de lo que prometió en campaña? ¿Ustedes creen que Madero, ahora que es presidente, va a promulgar una ley de reforma agraria que tanto prometió en campaña? ¿Qué creen? ¿Cumple o no cumple con sus promesas? ¿Qué opinan? Yo creo que no. Muy Ah, bien, excelente, muy bien. Excelente. Madero no cumple con lo que prometió y por eso es que ahora todo el mundo se le va a ir encima, pero en contra de Madero, para exigir que cumpla con lo que prometió, que cumpla con una ley de reforma agraria. Y acá van a aparecer Pancho Villa, ¿no? Cuyo nombre era Doroteo Arango, ¿no? Y Emiliano Zapata a mover a la gente, a las masas, en Chihuahua, ¿no? En, ¿no? Ya, en contra
de Madero, ¿ya? Y acá es donde Emiliano Zapata va a sacar su Plan Ayala. El Plan Ayala no es otra cosa, ¿no?, que exigir que se promulgue una ley de reforma agraria para los campesinos mexicanos. Y todo el mundo sale a protestar ahora en contra de Madero. ¿Y cómo responde Madero? Madero va a tener a una persona de confianza que se va a llamar Victoriano Huertas, ¿ya? Y a Madero le va a encargar a Victoriano Huertas que reprima duramente las protestas de la gente. ¿Y qué es lo que hace Victoriano Huertas? Termina asesinando a Francisco Madero, obviamente para quedarse él con el poder, ¿ya? Entonces acá es en donde los norteamericanos envían tropas, ¿no?, todo un ejército y se meten a Veracruz, a México, ¿ya? Porque los estadounidenses están viendo peligrar su negocio, la plata que tienen invertida en México, ¿ya? Entonces, Emiliano Zapata, ¿no?, ¿ya? Pancho Villa, ¿no?, se dedican pues a atacar a los norteamericanos, ¿ya? En Morelos, en Chihuahua, en Veracruz, se enfrentan a los norteamericanos. Y misteriosamente va a aparecer de la nada un señor, ¿ya?, que se va a llamar Venustiano Carranza, ¿ya? Aparece como un fantasma este señor. Y Venustiano Carranza, ¿no?, empieza a decir que lo que ha hecho Victoriano Huertas es anticonstitucional, es ilegal, ¿no?, no tiene ninguna legitimidad, ¿no?, etcétera. Y mágicamente Estados Unidos empieza a estar a favor que Venustiano Carranza sea el nuevo presidente de México. Entonces, para muchas personas, detrás de Venustiano Carranza estaba definitivamente Estados Unidos. Al final, los norteamericanos, luego de unos meses, se retiran de México y Venustiano Carranza empieza a asumir el gobierno. Y contra todo pronóstico, Venustiano Carranza, al poco tiempo, termina promulgando la ley de reforma agraria en México, ¿ya? Contra todo pronóstico. Y ni bien promulga esta ley, es asesinado misteriosamente. Igual suerte van a sufrir Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y así es como estos revolucionarios mexicanos empiezan a morir misteriosamente. Luego de esta ley de reforma agraria, ¿no?, se va a promulgar una constitución, la Constitución de Querétaro, ¿ya?, del 17. Y también se va a promulgar una ley, ¿no?, de reformas laborales para los trabajadores mexicanos, para los obreros, ¿ya? Ahora, esta ley de reforma agraria, a pesar que se aprueba en esta época, recién se empieza a ejecutar en los años 30, casi 20 años después, recién se empieza a ejecutar la ley de reforma agraria. Y también los mexicanos van a nacionalizar el petróleo mexicano de ellos, ¿ya? Entonces, así acaba esta revolución mexicana, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de otra revolución, pero en Europa. Vamos a hablar de la revolución rusa, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes? Rusia es súper pobre, súper atrasada. En esta época es gobernada por el zar Nicolás II de la dinastía Romanov, ¿ya? Y ya había antecedentes de descontento popular desde inicios del siglo XX, ¿ya? Desde 1904, desde 1905, con la guerra ruso-japonesa, ¿no? Fue una guerra, ¿ya?, que, en donde pues los rusos, ¿no?, pierden, ¿no?, contra los japoneses. Y esto va a causar un gran descontento en la población rusa, haber perdido frente, ¿no?, a estos japoneses, ¿ya? Lo segundo es que en esta época, 1904, 1905, va a estallar una revolución liberal en Rusia. Y esta revolución liberal en Rusia, ¿no?, em, va a canalizar el reclamo de distintos, ¿no?, sectores, ¿no? Los obreros querrán su jornada laboral de 8 horas, los campesinos, ¿no?, tienen hambre, ¿no?, quieren pues mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Ya? Los campesinos y los obreros son los que peor la pasan en la Rusia de esta época, ¿ya? Y por último, vamos a tener a la gente del Partido Socialista, ¿ya?, que va a exigirle al zar, ¿no?, que se cree una Duma, una especie de parlamento, ¿no?, y una especie de constitución. Entonces, cada quien tiene su propia agenda política, ¿no? Pero desde inicios del siglo XX ya se puede ver descontento en la gente, en Rusia, paros, protestas. Entonces, el zar
reprime duramente estas protestas mandando al ejército. Y durante el Domingo Sangriento es que muere un montón de gente que estaba marchando pacíficamente. Entonces, estas marchas ya se hacen a nivel nacional, ¿no? La gente se enfurece y ya explota, ¿no? En toda Rusia, el descontento de la gente. Entonces, al zar no le queda otra que empezar a ceder, ¿no? Aceptar que se cree la Duma, el parlamento, ¿no? Ruso, ¿no? Una especie de constitución, ¿no? Entonces, en teoría el zar tenía, ¿no? que ceñirse a estos acuerdos, pero en la práctica él no va a cumplir con prácticamente nada, ¿no? de lo que ha acordado, ¿ya? Entonces, por eso es que la Revolución Rusa acaba explotando en el 17. Era algo que ya en cualquier momento se veía venir, ¿ya? Entonces, acá en las causas, ¿no? Como pueden ver, ¿no? ¿no? Es el despotismo, ¿no? El régimen, pues, autoritario, ¿no? Del zar, ¿no? En la práctica, el zar seguía gobernando como si no existiera Duma, ¿no? Como si no existiera nada, ¿no? Seguía haciendo lo que se le daba la gana, ¿ya? A esto le vamos a sumar, ¿no? como segunda causa, ¿no? la grave crisis económica por la que atraviesa Rusia en esta época. Como les digo, Rusia era súper pobre, súper atrasada y los que peor la pasan son los campesinos y los obreros, ¿ya? Y por supuesto, ¿no? la tercera causa es la influencia del socialismo, del Partido Socialista. El Partido Socialista se va a terminar dividiendo en dos, por así decirlo, en mencheviques y bolcheviques, ¿ya? Los mencheviques y bolcheviques están, ¿no? desde inicios del siglo XX allí con las masas, ¿no? moviendo al pueblo, ¿no? movilizando a la gente en contra del zar, ¿no? Entonces, los mencheviques se diferencian de los bolcheviques en lo siguiente, ¿no? Los mencheviques, digamos que son los más light, los más moderados, ¿no? Ya los socialistas más moderados, ¿no? Am, para ellos existe mucho debate de ideas, diálogo, etcétera, ¿no? Dentro del mundo menchevique existen muchos líderes, ¿ya? Y muchos mencheviques son hijos de padres em, burgueses. Entonces, los mencheviques están abiertos, ¿no? de mente, ¿no? de cierta manera, a algunas ideas sobre el capitalismo. En cambio, los bolcheviques son otra cosa, ¿no? Los bolcheviques son, pues, em, los socialistas ya extremistas, súper radicales, ¿no? Para los bolcheviques está permitido el derramamiento de sangre, ¿no? La muerte, ¿no? O sea, la violencia, ¿no? Eso está permitido en el mundo bolchevique. Son los más radicales. Dentro del mundo bolchevique existe un único líder, ¿ya? Un único líder. Y así es como vamos a hablar de la revolución menchevique, ¿no? ¿Ya? La revolución menchevique, todo empieza, ¿no? con una gran huelga que se da en Rusia, ¿no? ¿Ya? En esta huelga, ¿no? de Petrogrado, ¿no? que rápidamente se convierte en una huelga nacional, en donde todo el mundo sale a marchar, campesinos, obreros, mencheviques, bolcheviques, todo el mundo en contra del régimen del zar, porque el zar en la práctica sigue haciendo lo que se le da la gana, ¿ya? Y para esta época, al zar no se le había ocurrido mejor idea que meter a Rusia a la Primera Guerra Mundial. Rusia, que era pobre, era atrasado, ¿no? O sea, imagínense en una Primera Guerra Mundial, em, estaba haciendo pues el hazmerreír, ¿no? O sea, prueba de ello es que en las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos hay más de 1 millón de rusos muertos, ¿no? Incluso, ¿no? Hay a rusos, algunos rusos que van a la guerra con caballos y con espadas, ¿no? Como si fuera que, o sea, todavía pues época medieval, ¿no? No sé. Mientras los alemanes van con lo último en tecnología a la Primera Guerra Mundial. Entonces, definitivamente Rusia tenía que retirarse de la Primera Guerra Mundial. Los rusos quieren que Rusia se retire, ¿ya? Entonces, la gente sale a reclamarle todo esto al zar, ¿ya? O sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Que ya viene arrastrando, ¿no? Rusia desde inicios del siglo XX, si se dan cuenta. Entonces, al final, tal, ¿no? Son las protestas que al zar no le queda otra que renunciar. Abdica. Y así es como asumen los mencheviques el poder, el gobierno. Los mencheviques, acuérdense que son los más light, los más moderados, y va a asumir Alejandro Kerensky la presidencia. Entonces se supone que los mencheviques tenían que retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial y no lo hacen, ¿ya? No lo hacen. Ellos asumen el poder en febrero del 17 y no retiran a Rusia de la Primera Guerra Mundial.
Incluso empiezan a haber ya problemas, ¿no? Entre el ejecutivo, entre los mencheviques, ¿no? Con los soviets, ¿no? Los soviets eran una agrupación de obreros y de campesinos, o sea, por así decirlo, del pueblo, ¿no? Ruso. Pero ¿qué es lo que pasa? Em, los soviets en la práctica son gobernados de facto, ¿no? Por los bolcheviques, ¿no? Y los bolcheviques odian a los mencheviques, ¿ya? Entonces ya hay problemas, ¿no? Entonces los mencheviques llegan a declarar ilegales, ¿ya? A los soviets, porque eran controlados por sus enemigos políticos, los bolcheviques. Entonces, en octubre de 1917, los bolcheviques, ¿ya? ¿ya? Liderados por camarada Lenin, les dan pues golpe de estado a los mencheviques, ¿ya? Entonces acá ven, ¿no? Lenin le da un golpe de estado a Alejandro Kerensky y así es como los bolcheviques entran al poder, ¿no? A esta fase se le llama revolución bolchevique, revolución roja le llaman algunos, ¿no? Entonces acá Lenin, ¿no? Lo primero que hace es retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Pero esto tiene un costo muy alto para los rusos, porque con el Tratado de Brest-Litovsk los rusos van a tener que dejar, ¿no? ¿no? Un montón de colonias, ¿ya? Entonces, cuesta caro, ¿no? Retirarse de la guerra, pero se hace. Después, Lenin, todavía en vida, va a fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿ya? La URSS. ¿ya? Y Lenin se va a meter con un montón de propiedad privada, ¿ya? De, en la Rusia de esta época, ¿ya? Bueno, en la recientemente creada URSS, ¿ya? ¿ya? Entonces, y otra cosa que hace Lenin es mandar a asesinar a la familia real, a la familia Romanov, ¿ya? Lenin manda a una facción de su partido bolchevique para que los acribillen, ¿no? La familia real en esta época estaba prácticamente recluida en una casa, ¿no? Y les engañan, bajen al sótano, miren allá, ¿no? Y de la nada se aparecen los bolcheviques, ¿no? Y les empiezan a disparar. La familia real no muere allí. ¿Por qué? Porque los trajes de estos estaban cubiertos de diamantes y los diamantes protegen el cuerpo. Entonces, los bolcheviques, para terminar de rematarlos, ¿no? Es que los empiezan ya a golpear en la cabeza con palos, con lo que tenían a la mano. Y después, los bolcheviques proceden a quemar los cuerpos de la familia real, ¿ya? Los incineran. Se dice que en parte Lenin hace esto, ¿no? Para evitar, ¿no? Que en un futuro la familia real, ¿no? Pudiese reclamar, ¿no? El derecho al legítimo trono en Rusia, ¿no? ¿Ya? Entonces, de Lenin no viene esta famosa frase, ¿no? De todo el poder para los soviets, ¿no? Y Lenin al poco tiempo fallece, ¿no? Le da un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular, ¿no? Y queda con la mitad del cuerpo inmovilizado, andaba ahí en silla de ruedas, ¿no? Ya no podía ni hablar, ¿no? Y al poco tiempo ya muere. Iba a asumir en su reemplazo Joseph Stalin como nuevo líder, ¿no? Bolchevique. Y Joseph Stalin va a industrializar la URSS y la va a convertir en una superpotencia, ¿ya? Y Joseph Stalin va a empezar a perseguir a Trotsky, que era un cuadro político fuerte dentro del partido bolchevique, ¿ya? Y Trotsky muere misteriosamente en México en los años 50, asesinado. Stalin en vida va a tratar de eliminar toda prueba, ¿no? De que alguna vez Trotsky fue importante para el partido bolchevique. Entonces, elimina fotos en donde aparecía Trotsky, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de manipulación de fuente histórica, ¿no? Bien conocido. Entonces, como consecuencias de todo esto, ¿no? Es una gran guerra civil en Rusia. ¿Por qué los mencheviques no se van a quedar con los brazos cruzados? Se van a enfrentar a los bolcheviques ya, durante años. ¿ya? Rusia va a vivir su propia guerra civil. Y la otra consecuencia que ya les comenté es que se acaba conformando la URSS. Ahora, la banderita de la URSS, si se dan cuenta, tiene el símbolo de la hoz y el martillo unidos. ¿ya? Pero este símbolo de la hoz y el martillo unidos significa la unión de los soviets, de los más pobres, la unión de los campesinos y de los obreros. Eso significa la unión de la hoz y el martillo originalmente.
Y ahora vamos a hablar de la crisis del capitalismo del 29, ¿ya? Que es la crisis económica más fuerte que hasta ahora ha sufrido el capitalismo en su historia. Los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Como ven acá, los locos años 20. ¿Ya? En esta época, imagínense, o sea, la gente que vivió en esta época, ¿no? En esta generación, es gente que ha sobrevivido a una Primera Guerra Mundial, es gente que ha sobrevivido a una pandemia como fue la gripe española en esta época. Entonces, literal, ¿no? Los estadounidenses van a vivir, ¿no? Una vida, pues, desenfrenada, ¿no? En la década de los años 20, ¿no? Entonces, en esta época, Estados Unidos ha sido muy bien vista después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos va a ser visto como el modelo económico a seguir, ¿ya? Es más, acá en su material ven, ¿no? Esta imagen, ¿no? ¿Ya? Que dice, ¿no? Que no hay mejor estilo de vida, ¿no? Que el estilo norteamericano. Las clases medias norteamericanas viven muy bien, tienen un alto poder adquisitivo, ¿no? O sea, tienen una buena casa, ¿no? Un buen carro, ¿no? Trabajan en un buen sitio, pueden tomar un avión, irse de vacaciones a Europa tranquilamente, ¿no? Entonces, viven muy bien, ¿ya? Entonces, todo el mundo quiere ser como Estados Unidos, económicamente hablando, ¿ya? Pero digamos que los estadounidenses aterrizan, pisan tierra en el año 29, ¿ya? Cuando acontece esta gran crisis económica, ¿ya? Entonces, durante el famoso Jueves Negro, ¿no? ¿Ya? Se da el crack, ¿no? Del 29, alrededor de más de 13 millones de acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York no encuentran comprador al finalizar el día. Entonces, esto provoca un desplome de las acciones, una caída de acciones terrible. Y la gente, literal, se vuelve pobre de la noche a la mañana. O sea, ricos, ¿no? ¿No? Que hoy son ricos y mañana se levantan y son pobres. O sea, la gente no lo puede asimilar. Y hay olas de suicidio masivo en Estados Unidos. La gente se mata, se tira de los rascacielos, ¿ya? No soportan la idea de ser pobres. Entonces, ya, como causas, ¿no? Aparte, ¿no? De esta especulación financiera que ya les comenté, ¿no? Es la sobreproducción, ¿no? La sobreproducción. La sobreproducción significa que yo produzco más de lo que voy a lograr vender, ¿no? Y esta idea de la sobreproducción es ocasionada en parte por esta idea del liberalismo económico, sobre todo británico, ¿no? Esta idea de dejar hacer, dejar pasar, que todo fluya, ¿no? Que el mercado solito se autorregule, ¿no? Que nadie se meta en la economía, ni el Estado, ¿no? Ni el presidente, ni el rey, nadie, ¿no? Nadie, ¿no? Entonces, esta idea de dejar hacer, dejar pasar, que todo fluya, va a traer consecuencias, porque los empresarios producen todo lo que pueden esperando, ¿no? Vender en el mercado, pero va a llegar un momento en que estos productos no se van a vender, ¿ya? Supongamos, yo produzco 1 millón de carros modelo T, esperando vender, ¿no? Y obtener ganancias por ese millón de carros modelo T. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a lograr vender ese millón de carros. Venderé la cuarta parte, ¿no? 250.000, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? 750.000 carros se quedan allí, en vitrina, en stock. Y para mí es pérdida. Yo ni siquiera voy a lograr recuperar mi capital, lo que he invertido. Entonces yo me voy a la quiebra como empresario, ¿ya? Yo me voy a ver obligado a cerrar mi fábrica. Y cuando yo cierro mi fábrica, mis trabajadores obviamente se quedan sin trabajo, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Así es como la crisis se va expandiendo, ¿ya? Se va expandiendo, ¿ya? Entonces, la Gran Depresión, ¿ya? Como ven acá, dura 4 largos años. En 1929, la tasa de población desempleada en Estados Unidos es de alrededor de 4 millones de personas. Y 4 años después, para 1933, la tasa de población desempleada va a incrementarse hasta en 10 millones de personas. Entonces, imagínense, 10 millones de desempleados. Esto equivalía aproximadamente al 27% de la población en edad de trabajar que estaba sin chamba en esta época. Entonces, esto es un gran golpe, ¿no? Para el modelo económico norteamericano. Entonces, quiebran
¿no? Cierran un montón de bancos, ¿no? ¿Ya? Quiebran, ¿ya? La moneda no vale nada, ¿ya? Hay inflación, ¿ya? Ya el desempleo que ya les comenté, ¿no? Y la crisis se hace mundial, ¿no? ¿Por qué se hace mundial la crisis? ¿Por qué no se queda solo en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Por la globalización. Ya va por ahí, va por ahí. En esta época todavía no existe este concepto de globalización, pero va por ahí lo que comentas, ¿no? La crisis se hace mundial, ¿por qué? ¿Ya? Porque los, em, los grandes empresarios norteamericanos tienen capitales invertidos en todo el mundo, tienen fábricas, empresas invertidas en todo el mundo. Entonces, cuando los norteamericanos caen, arrastran al resto de países con ellos. Entonces, los norteamericanos van a retirar, ¿no?, sus capitales invertidos en el resto del mundo para tratar de salvar su economía, ¿ya? Y así es como arrastran a todo, ¿no?, el planeta. A el Perú le va muy mal porque en esta época éramos gobernados por Leguía. Y con Leguía nos hicimos súper dependientes de los capitales norteamericanos. Entonces, cuando caen los amigos norteamericanos de Leguía, nosotros los peruanos caemos con ellos, ¿no? Los norteamericanos acá en el Perú cierran un montón de fábricas, entonces un montón de obreros peruanos se van a quedar sin trabajo. Entonces, eso es un reflejo, ¿no?, de cómo la crisis, ¿no?, se hace mundial y afecta a otros países, ¿ya? Pero para esto hay una solución. Y la solución es el New Deal, ¿ya? El New Deal. New Deal significa nuevo trato. El presidente norteamericano de esta época, Roosevelt, ¿ya?, se va a contactar con un reconocidísimo economista norteamericano que es John Maynard Keynes. Y le va a pedir que por favor cree algo, haga algo que haga que Estados Unidos salga de la crisis en la que está. Y así es como John Maynard Keynes, ¿no?, decide crear, ¿no?, el New Deal, el nuevo trato. Según Keynes, ¿no?, el Estado debe intervenir en la economía, ¿ya? El Estado sí tiene que regular, intervenir en la economía, intervenir en la industria, ¿no?, para que no se produzca, para que se produzca lo justo y necesario, ¿no?, lo que se va a lograr vender, ¿ya? Entonces, Keynes dirá, ¿no?, que esta idea de dejar hacer, dejar pasar, que todo fluya, ¿no?, es la que nos ha llevado, ¿no?, a esta crisis económica. Por eso es que Keynes está a favor del intervencionismo estatal, ¿ya? Y se empiezan a regular, ¿no?, la producción en las industrias, ¿no? Se empiezan a subsidiar algunos precios de ciertos productos, ¿no? Entonces el Estado empieza a regular la economía, si se dan cuenta, y empieza a intervenir como parte de este New Deal. Lo otro que se va a hacer para emplear a estos millones de desempleados es crearles trabajo, es mandar a hacer un montón de obras públicas, ¿ya?, para emplear a todos esos norteamericanos, ¿ya?, que están sin empleo. Entonces, así se les crea un trabajo y es más, a la gente se les sube los sueldos en esta época y se le disminuyen las horas laborales. ¿Para qué? ¿Ya? Imagínense, trabajar poco y que te paguen un montón de plata. ¿Para qué? Para que los norteamericanos no pierdan su poder adquisitivo y puedan gastar, ¿ya? Puedan comprar refrigeradoras, carros, ¿no?, radios, que eran estos productos que se habían quedado en sobrestock, ¿ya?, y que habían hecho que la economía se paralice. Entonces, cuando los norteamericanos empiezan a comprar todos estos productos, empiezan a hacer que la economía circule, que se mueva otra vez. Y así los estadounidenses están dinamizando su economía y están sacando a su país de la crisis, ¿ya? Entonces, ese es el New Deal, ¿no? Y se le disminuyen las horas laborales a la gente. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene un mayor tiempo de ocio, ¿qué es lo que hace? Uno gasta, ¿sí o no? Uno se aburre en su casa y uno sale, ¿no? Sale al mall, sale a comer algo, sale a comprarse un pantalón, una casaca, ¿no? Ese jean que me gustó, ¿no? Y así uno gasta y está moviendo la economía sin darse cuenta. A la gente que todavía no encontraba trabajo, el Estado le da un subsidio para que esta gente no pierda su capacidad adquisitiva, ¿ya? Y se establece una serie de políticas sociales, ¿ya?
una serie de políticas sociales. Aparece esta idea de seguro social, ¿no? Como parte del New Deal. Y así es como en pocos años, hacia el año 39, es que los norteamericanos ya estaban saliendo de su peor crisis económica, ¿no? Que hasta el momento han tenido. Y ahora vamos a hablar del fascismo, ¿ya? El fascismo es una ideología política nueva propia del siglo XX. El fascismo es algo nuevo que aparece en el siglo XX, ¿ya? El fascismo no es ni liberalismo ni tampoco comunismo, es algo nuevo, ¿ya? Entonces, em, este fascismo, ¿ya? Este fascismo va a hacer pues que, digamos, ¿no? La madre de los fascismos, ¿no? Es Italia, ¿no? Italia es el primer régimen fascista que se instala en el mundo en esta época. Entonces, el fascismo va a ser la última moda en el mundo. Entonces, según la idea fascista, ¿no? Los partidos fascistas tenían que ser gobernados por un gran líder carismático que te mueva a la masa, ¿no? Que mueva a la gente. En el caso de Italia será Mussolini, ¿no? El Duce. En el caso de Alemania será Hitler, el Führer, ¿ya? Entonces, son gobernados por líderes carismáticos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dentro del mundo fascista está permitido, ¿ya? La exaltación de los sentimientos, de la subjetividad, ¿ya? El mundo fascista desconfía mucho de lo que es racional, de lo que es lógico. Dentro del mundo fascista está permitido, ¿no? Que yo me exalte, que yo grite, ¿no? ¿Ya? Que yo muestre mi fanatismo, ¿no? Mi fanatismo hacia el Führer, mi fanatismo hacia el Duce, Mussolini, etcétera, ¿no? Entonces está permitida la exaltación de los sentimientos, de las emociones. El fanatismo se permite dentro de la ideología fascista. Ahora, estos regímenes fascistas, ¿no? Empiezan a asumir, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Por qué? Porque Europa está destruida, ¿ya? Y los regímenes fascistas se van a vender como algo nuevo, ¿no? Que puede sacar a estos países de la crisis, ¿no? En la que se encuentran tras la Primera Guerra Mundial. En cuanto a las causas, ¿no? Vamos a tener acá, ¿no? El rechazo al Tratado de Versalles. Mm, Nosotros quizá no lo podemos entender tanto, ¿no? Pero para un alemán de esta época, el Tratado de Versalles es humillante, ¿ya? Es, es muy humillante, es un vejamen contra los alemanes, porque el Tratado de Versalles les quita todas sus colonias a los alemanes. El Tratado de Versalles obliga a los alemanes a pagar los gastos de reconstrucción de toda Europa occidental, sobre todo los gastos de reconstrucción de Francia y de Inglaterra. El Tratado de Versalles disminuye el ejército de los alemanes a 100.000 efectivos, que era una burla, era como no tener ejército, ¿ya? Entonces, por eso es que el Tratado de Versalles, ¿no? Es muy humillante para los alemanes de a pie, sobre todo los obreros alemanes, que son los que se la pasan pues trabajando, ¿no? ¿Ya? Y con lo poco que ganan, ¿no? Tienen que pagar, ¿no? Los gastos de reconstrucción de Francia, de Inglaterra, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? El Tratado de Versalles, ¿no? Va a hacer, ¿no? Que al menos en Alemania la gente empiece a ver, pues, en el nazismo como una opción política que los puede salvar. Y por supuesto, ¿no? La crisis que ya les comentaba después de la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, ¿no? Yo diría que el crack del 29, ¿ya? El crack del 29 va a ser ya definitivo para que la gente opte, ¿no? Por el fascismo como la única vía que los puede salvar, ¿ya? O sea, imagínense, si uno fuera un alemán en esta época, su ciudad está destruida, lo poco que gana se va para pagar los gastos de reconstrucción de Francia y de Inglaterra, y que encima te caiga una crisis mundial del 29, es como ya si a los pobres alemanes les cayera pues el Armagedón encima, ¿no? Entonces,
Definitivamente, ¿no? El crack del 29 va a ocasionar, ¿no? Ya el ascenso de los regímenes fascistas, ¿no? Que no son pues ni liberales ni comunistas, son algo nuevo que surge en el siglo XX. Entonces, los regímenes fascistas tienen las siguientes características, ¿no? En primer lugar, ¿no? Son totalitarios. Esto, ¿qué quiere decir, no? Que este gran líder fascista controla todo el poder, ¿ya? Dentro de su país, ¿ya? ¿Ya? Tienen el poder sobre el ejecutivo, legislativo, judicial, sobre todo. Ellos personifican el poder, ellos son el poder, ¿ya? Son antiliberales, ¿ya? ¿Por qué son antiliberales? Porque para los fascistas la culpa, ¿ya? La culpa de la crisis económica que está viviendo el mundo es culpa del liberalismo económico. Ahí está tu liberalismo, ahí está tu dejar hacer, tu dejar pasar, que todo fluya, que la economía fluya, ¿no? Hay que dejar que solito el mercado se autorregule. Ahí está tu liberalismo. ¿En qué acabó? En una crisis económica del 29. Por eso es que los fascistas son antiliberales, ¿no? O sea, los fascistas le echan la culpa a Estados Unidos, ¿no? Al liberalismo económico, ¿no? De la crisis económica del 29. ¿Ya? Dentro del pensamiento fascista no existe esta idea de la libertad individual. La libertad individual, acuérdense que es una de las máximas del liberalismo. Dentro del fascismo no existe la libertad individual. Libertad individual, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué? ¿Libertad? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Por qué? Porque tú, dentro del fascismo, debes sacrificar tu libertad individual en pro de algo mayor, ¿ya? En pro de tu Estado, de tu nación, de tu patria. Por tu patria, tú tienes que sacrificar tu libertad individual. Y el Estado va a velar por tu bienestar. ¿Ya? El Estado, obviamente dirigido por esta gran figura carismática, ¿ya? Entonces, por eso es que para los liberales no existe libertad individual, ¿ya? No existe democracia. Democracia, ¿qué es eso? ¿No? Acuérdense que para los liberales la democracia, el gobierno del pueblo, ¿no? Que cada uno de nosotros, individuos libres, podemos elegir a nuestros representantes a través de las elecciones, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Pero los fascistas dirán, ¿qué? Democracia. Democracia, democracia. ¿Qué es eso, no? ¿A dónde te llevó tu democracia? A una crisis económica terrible, ¿ya? Entonces, para los fascistas no existe democracia, no existe libertad individual, no existe nada de eso. Tú tienes que suprimir todo esto por tu patria. Y los fascistas, ¿ya? Son anticomunistas. Los fascistas odian a los comunistas, no los pueden ver ni en figuritas, ¿ya? ¿Por qué? Para un fascista, ¿no? O sea, su patria es lo máximo, ¿no? Su tierra, su nación, el lugar donde ha nacido, un fascista es lo máximo, ¿no? Y esta idea tan nacionalista de los fascistas choca con la ideología comunista, ¿no? Si nos remontamos a Marx, ¿no? Marx hablaba, ¿no? Que iba a llegar un momento en donde se iba a formar un frente internacional de obreros. ¿En qué momento Marx habla de mi patria, de mi nación? No. O sea, para los comunistas no existe ese concepto, ¿no? Como los comunistas hablan de internacional, ¿no? O sea, no existe patria, nación, tierra, nada para los comunistas. Por eso es que los comunistas chocan ideológicamente con los fascistas. Por eso es que los fascistas odian a los comunistas. Entonces, por eso es que los fascistas son antiliberales y anticomunistas. Y por último, los fascistas, ¿no? Van a adoptar, ¿no? Esta idea, ¿no? Del nacionalismo. El nacionalismo, acuérdense que fue una de las ideologías políticas nuevas que aparece en el siglo XIX, ¿no? ¿Ya? El nacionalismo, acuérdense, habla de la exaltación de la patria, de mi nación, de mi tierra,
¿no? De esto que nos une. ¿Qué nos une? La raza, la tradición, la historia, qué es lo que compartimos en común, ¿no? Esta idea nacionalista, ¿no? Es tomada fuertemente por los fascistas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, los fascistas ya hablan de un nacionalismo, pero ya extremo, de un chauvinismo, de un ultranacionalismo, de un nacionalismo ya exacerbado. ¿Ya? Entonces, ya los alemanes, por ejemplo, se van a creer lo máximo por el simplemente hecho de ser alemanes. ¿Ya? Y dentro vamos a hablar de la madre de los fascismos, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar del fascismo italiano, el primer régimen fascista del mundo. ¿Ya? Los italianos van a tener como líder, ¿no? Bueno, el Partido Nacional Fascista va a tener como líder a Benito Mussolini, ¿ya? Un líder súper carismático que te mueve a la masa en esta época. Acuérdense que el siglo XX es un siglo, ¿no? De partidos políticos de masas, en donde un líder convoca un meeting y a ese meeting asisten miles de personas a escuchar, ¿ya? ¿Qué me va a decir mi líder? Entonces Mussolini es este líder del Partido Nacional Fascista. Y él empieza, ¿no? A criticar al comunismo y al liberalismo, ¿no? Y el fascismo empieza a ganar adeptos en Italia, muchos adeptos. Entonces, llega un momento, ¿no? En donde los fascistas, ¿no? Van a ser tan numerosos, ¿no? Que las camisas negras, que eran un escuadrón fascista, ¿no? Ya que se vestían todos de negro, ¿no? Eran 4 veces mayor en número, ¿no? Que el ejército del gobierno italiano en esta época, ¿ya? O sea, imagínense. O sea, un partido político que tenga ese poder de convocatoria, ¿ya? ¿Ya? Y ese poder de convocatoria lo tenía el Partido Nacional Fascista. Entonces Mussolini, durante la marcha sobre Roma, ¿no? Da una amenaza, ¿no? Da una clara amenaza al gobierno. Dicen, Mussolini textualmente, ¿no? O nos dan el gobierno o marchamos sobre Roma. Y Mussolini empieza a marchar desde Nápoles, Milán, desde todas partes, ¿no? Rumbo hacia Roma. ¿Ya? Y como les digo, las camisas negras eran 4 veces, ¿no? Más numerosas que el ejército, ¿ya? Entonces, cuando estaban a punto de llegar a Roma, ¿ya? El gobierno decide, ¿no? Darle el cargo de primer ministro a Mussolini, ¿ya? Y cuando ya le dan el cargo de primer ministro a Mussolini, ya Mussolini ya tiene el poder sobre Italia, ¿ya? Entonces, lo primero que hace Mussolini es promulgar esta ley de Rocco. Esta ley de Rocco va a decir, ¿no? Que solamente, ¿no? Están permitidos por ley, ¿no? El partido fascista, o sea, el partido de Mussolini. Y por ende quedan en la ilegalidad los partidos que son comunistas o liberales, ¿ya? Esa es la ley de Rocco. Y después este concilio de Letrán, ¿no? Le va a dar carácter legal al Vaticano, ¿ya? Entonces, Mussolini siempre va a estar allí, ¿no? Bastante implicado con la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, hasta hoy, ¿no? Si se dan cuenta, el Vaticano ocupa la 1/5 parte de Italia. El Vaticano es prácticamente un estado dentro de otro estado. Y obviamente, para Mussolini no existe la libertad de prensa, olvídense, ¿no? Ya no existe que libertad de prensa, olvídense. La radio es controlada por el gobierno, por Mussolini. Tú prendes la radio y solamente hay noticias, ¿no? Que hablan, ¿no? De lo que ha hecho Mussolini, ¿no? Del gran gobierno del Duce. Caminas por la calle y solamente ves afiches, ¿no? En donde está pues la figura de Mussolini. Entonces es la exaltación, ¿no? De la figura de este gran líder carismático, ¿no? Es crear esta idea de poder, ¿no? Y ahora vamos a hablar del nazismo alemán, ¿ya? Hitler va a ver en lo que ha hecho Mussolini como un ejemplo a seguir. Hitler quiere hacer lo mismo en Alemania. Y Hitler, poco a poco, ¿no? Va a acabar convirtiéndose en el líder indiscutible del partido nazi,
el partido nazi va a tener mucha acogida por parte de los obreros alemanes, ¿no? Que son los más golpeados a raíz de este Tratado de Versalles. Son los más golpeados después de esta Primera Guerra Mundial, en donde Alemania está en ruinas, ¿no? Los obreros alemanes son los que peor la pasan luego del crack del 29. Entonces, por eso es que los obreros empiezan a escuchar a Hitler y al partido nazi, ¿ya? Y el nazismo empieza a verse, ¿no?, como una opción política diferente, ¿no?, a los partidos políticos tradicionales, diferente al comunismo y diferente al liberalismo. Entonces, por eso es que el nazismo empieza a tener tanta acogida, ¿ya? Entonces, durante el Putsch de Múnich, Hitler va a estar tomando unas cervezas con sus amigos en Múnich, ¿ya?, con la gente de su partido nazi, y se les va a ocurrir hacer, ¿no?, tomar el poder ahí mismo. Entonces empiezan a disparar a los policías, atacan una comisaría, y lo gracioso es que la gente empieza a plegarse, ¿no?, a estos jóvenes. ¿Qué hace la policía? Inmediatamente, ¿no?, busca a Hitler para meterlo preso. Hitler va a acabar preso 2 años, y preso es en donde va a escribir Mein Kampf, mi lucha, ¿ya? Entonces, en Mein Kampf, en mi lucha, se van a ver los componentes del nazismo. Esta idea, ¿no?, de, del revanchismo alemán, ¿no? Hitler dirá, es hora que Alemania se vengue luego de este humillante Tratado de Versalles. Churchill decía, tengan cuidado cómo están tratando a Alemania, porque Alemania se puede vengar, ¿ya? Y dicho y hecho, Hitler habla de la venganza. Los alemanes se tienen que vengar, ¿no?, del Tratado de Versalles, de estos franceses, ¿no? Hitler habla de esta idea del pangermanismo, que todo debe ser para los alemanes. Hitler habla de esta idea, ¿no?, que Alemania tiene que volver a recuperar sus colonias. Hitler dirá, pero si los aliados tienen sus colonias, ¿por qué Alemania no puede tener colonias también? ¿Ya? Ya que Alemania es un país grande, ¿no?, que tiene una población extensa. Hitler va a hablar de la superioridad de la raza aria. Y esta idea de la superioridad de la raza aria, ¿no?, la va a tomar del darwinismo social del siglo XIX. En el siglo XIX, ¿no?, se va a hablar, ¿no?, que los científicos de la época dicen que supuestamente hay razas mejores que otras científicamente hablando, y que la raza superior es la raza europea, blanca, y que después, por debajo, ya siguen el resto, la gente del África, la gente del Asia, etc. Entonces, Hitler toma esta idea del darwinismo social para decir que supuestamente la raza aria es la raza superior a todas. Y otra de las ideas de Mein Kampf, ¿no?, es esta idea del antisemitismo, el antijudaísmo, ¿no?, antijudíos. Para Hitler, los culpables de la crisis económica del crack del 29 son los judíos, ¿no?, estos banqueros judíos, ¿no?, que son los que controlan la banca en Alemania. Esos, ¿no?, ayudaron a terminar de hundir económicamente a Alemania, esos usureros, ¿no?, dirá Hitler. Entonces, y por supuesto, dentro de Mein Kampf, Hitler habla de su plan de atacar la URSS. Entonces, Mein Kampf, ¿no?, tiene un componente muy fuerte anticomunista, ¿no? Entonces, luego de estos 2 años en que Hitler va a estar preso, em, toda la prensa va a estar detrás de él, ¿ya?, tomando fotos de las audiencias de Hitler. Hitler va a salir en todos los medios de comunicación. Y más bien, estos 2 años de prisión, lo único que van a hacer es reforzar esta idea de poder, ¿no? Em, esta idea, ¿no? Digamos que
Esa exposición mediática que va a sufrir Hitler durante esos 2 años que va a estar preso, van a servir, ¿no?, de una especie de trampolín, ¿no?, a la fama para Hitler, para terminar de hacerse más conocido en Alemania y que la gente empiece a optar por el nazismo. Y al final Hitler es liberado por una jueza que era del partido nazi, ¿ya? Lo saca. Y una vez que sale preso, todas las editoriales en Alemania se van a pelear, ¿no?, por Hitler. Le van a ofrecer, ¿no?, publicar su obra, Mein Kampf, ¿no?, en sus editoriales. ¿Qué más quiere Hitler? Es propaganda política gratis, ¿ya? Entonces, así es como Hitler termina sumamente robustecido, ¿no?, y súper famoso después de estos años de prisión. Para el año 32, el partido nazi ya era mayoría dentro del parlamento, dentro del Reichstag. Entonces, tanto va a presionar el partido nazi, ¿no?, que Hitler va a ser nombrado canciller. Y cuando Hitler es nombrado canciller, uff, ya Hitler ya entra al poder. Lo primero que hace, ¿no?, es industrializar Alemania, ¿no?, la saca de la crisis económica en la que estaba y otra vez vuelve a reconstituir su ejército, ¿ya? Y Hitler, ¿no?, va a instalar el Tercer Reich, ¿no? Ahora, durante esta época, el Reichstag, que es esta especie de parlamento alemán, ¿no?, va a sufrir un incendio. Hitler le va a echar la culpa a los comunistas. Van a decir, mis enemigos políticos, los comunistas, incendiaron el Reichstag, ¿no? O esos judíos también pueden haber estado detrás, ¿no? Entonces, Hitler va, con ese pretexto, a empezar a perseguir a sus enemigos políticos y asesinarlos, ¿no? Y con la ley habilitante, ¿ya?, con la ley habilitante, ¿ya?, se le va a habilitar a Hitler para que Hitler pueda promulgar las leyes que quiera sin la aprobación del Congreso. O sea, Hitler puede promulgar cualquier cosa y ya está aprobado, porque el Führer, ¿no?, así lo quiso. Y Hitler lo primero que hace es promulgar estas leyes antisemitas, estas leyes antijudías, ¿ya?, en donde pues les hace prácticamente bullying a los judíos, ¿no? Entonces ya son las 8 de la noche, ¿no? Y hay un breve receso, hay un breve break de 8 a 8:05, ¿ya? Regresamos en unos 5 minutitos, ¿ya?, para continuar con la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, continuamos en un ratito, ¿ya?
Entonces, continuamos, ¿no? 8:05, continuamos con con la clase, perdón. Entonces, estábamos hablando, ¿no? Que Hitler, sí se puede ver la diapositiva normal, ¿no? Sí se ve, ¿no? Entonces, Hitler, ¿no? Hit- Hitler, con estas leyes antisemitas, antijudías, ¿no? Empieza pues a ponerle un montón de restricciones a los judíos. Los judíos no pueden estar en espacios públicos junto con los alemanes. Los judíos ya no van a poder ejercer su profesión. Si son médicos, abogados, ingenieros, no pueden ejercer su profesión, ¿no? Mm, los judíos no van a poder casarse con los alemanes. Entonces, llega un momento en donde al final Hitler, ¿no? Acaba pues empezando la cacería de brujas contra los pobres judíos y son llevados a los campos de concentración nazis, ¿ya? ¿Ya? En Leipzig, ¿no? En en Austerlitz, ¿ya? Hay campos de concentración en donde se dan los holocaustos, ¿no? De judíos. O sea, se incineran un montón de judíos, ¿ya? Es terrible lo que se hace con ellos, ¿no? Hay cámaras de gas en donde se los asesina, ¿no? Incluso muchos médicos nazis de la Gestapo experimentan con judíos, ¿ya? Entonces es terrible, em, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial hay alrededor de más de 6 millones de judíos muertos, ¿ya? Eso es terrible, ¿ya? Lo que Hitler hace con los judíos. Y ahora vamos a hablar del estalinismo. El estalinismo se le conoce al gobierno de Joseph Stalin. Joseph Stalin, gracias a los planes quinquenales, ¿no? Él planificó la economía de la URSS. ¿A dónde quiere llegar la URSS económicamente de acá a unos 5 años? ¿Ya? ¿Cuáles son mis metas, no? ¿Ya? Y gracias a esto, Joseph Stalin logra de la URSS, ¿no? Hacer una superpotencia. Se industrializa, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Y ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? 20 años después, Alemania busca venganza y se van a armar dos bandos como siempre. El primer bando es el bando del eje, ¿ya? Es el bando del eje Roma, Berlín, Tokio, ¿ya? Los alemanes, ¿no? Los italianos y los japoneses tienen algo en común, que son, si no son fascistas, son filofascistas, ¿ya? O sea, Alemania con Hitler es fascista, Italia con Mussolini es fascista y Japón es filofascista. Entonces, son países filofascistas, ¿ya? Que quieren expandirse, quieren tener colonias, ¿ya? Estos tres países dirán, pero si los aliados tienen colonias, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si nuestra población es extensa, es numerosa. Japón quiere ser hegemónico en el Asia. Japón tiene esta idea, ¿no? De Asia para los asiáticos, ¿ya? Y acá, ¿no? Alemania obviamente quiere vengarse de Francia, ¿no? Después de la firma del Tratado de Versalles, aunque este odio con los franceses proviene del siglo XIX, desde las guerras franco-prusianas, en donde se pelearon por Alsacia y Lorena, ¿ya? Entonces, los franceses siempre han odiado a los franceses, perdón, los alemanes siempre han odiado a los franceses, ¿ya? Entonces, los alemanes quieren venganza. Y del otro bando, ¿no? Del bando contrario, tenemos al bando de los aliados. En el bando de los aliados vamos a tener a los aliados de toda la vida, ¿no? A Francia y Gran Bretaña, que ya han combatido juntos en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Son viejos aliados, Francia y Gran Bretaña. Y después vamos a tener a Estados Unidos, que va a ingresar tardíamente a la Segunda Guerra Mundial, luego del hundimiento del Pearl Harbor. Y la URSS también, ¿ya? La URSS va a estar dentro del bando de los aliados. Y ustedes me dirán, pero, Miss, ¿por qué la URSS está dentro del bando de los aliados? Si la URSS es socialista, comunista, ¿no? ¿Qué hace, ¿no? Con tres países capitalistas, ¿no? ¿Qué hace con tres países capitalistas? Ya, y la respuesta es la siguiente. La URSS, de alguna u otra manera, ¿no? La URSS no le queda otra que estar del bando de los aliados, porque en el bando contrario, en el bando del eje,
están pues países fascistas, ¿no? Filofascistas, ¿ya? Y acuérdense que los fascistas y los comunistas se odian, no se pueden ver ni figuritas. Entonces a la URSS no le queda de otra, ¿no?, que estar en el bando de los aliados. Y bueno, para esta época la URSS ya es una superpotencia. La URSS de esta época ya no es pues la Rusia, que fue el hazmerreír en la Primera Guerra Mundial. Ahora la URSS en la Segunda Guerra Mundial es una gran superpotencia. Se ha industrializado, ¿no? Ya es otra cosa. Ahora, Alemania e Italia odian tanto a los comunistas que incluso han firmado un tratado anticomunista, ¿ya? Y en el bando de los aliados, ¿no?, vamos a tener que la URSS, ¿ya? La URSS había firmado, ¿ya?, una alianza con Alemania, ¿no?, un pacto de no agresión. Ese tratado se le conoce como Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Y según ese tratado, ¿no?, Alemania no iba a atacar a la URSS. Entonces, la URSS, entre comillas, estaba confiada, ¿ya? Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, entre las causas de la Segunda Guerra Mundial, como les digo, ¿no?, el expansionismo, ¿no?, del eje, ¿no? El eje Roma-Berlín-Tokio quiere colonias, ¿ya? Mussolini quiere recrear nuevamente la grandeza del Imperio Romano, y por eso es que va a emprender campañas sobre Egipto, ¿ya?, sobre Egipto y sobre Grecia, campañas que van a ser un fiasco, ¿ya? Pero bueno, existe este afán, ¿no?, imperialista, expansionista por parte del eje Roma-Berlín-Tokio. La venganza de Alemania es, por supuesto, la segunda causa. Y la tercera causa es, por supuesto, el fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones nació tras la Primera Guerra Mundial con la intención de evitar una futura guerra mundial en el mundo. Y obviamente fracasa, porque si no, no estaríamos hablando, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial ahorita en la clase, ¿ya? Y ahora sí vamos a centrarnos ya en la acción, ¿ya? Alemania, Hitler tenía la idea, ¿no?, de hacer una guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg, ¿ya? Una guerra rápida, ¿no?, en donde Hitler ataque sorpresivamente a los enemigos, ¿ya?, puntos medulares de estos, y gane la guerra al toque. Hitler no pensó que la guerra se iba a extender 6 años, ¿ya? Entonces, él empieza con su ofensiva a Alemania para vengarse, ¿no?, ¿ya?, con su afán expansionista, ¿no? Empieza en el 39 invadiendo Polonia, ¿no? Luego de esta invasión va tras Francia para vengarse, ¿ya?, para vengarse de los franceses. Y tal es el ataque alemán en Francia que los mismos franceses terminan pidiendo armisticio. Y Hitler, ¿no?, les hace firmar, ¿no?, el armisticio a los franceses en el mismo lugar, en el mismo vagón de tren, en donde a los alemanes les hicieron firmar el Tratado de Versalles 20 años atrás. Entonces Hitler se está vengando de los franceses. Francia queda dividida en dos. El norte va a ser ocupada por los alemanes y en el sur se va a instalar el gobierno del Vichy, ¿ya? Un gobierno liderado por Pétain que se dice que va a ser colaboracionista con Hitler. Por eso es que en el sur va a estallar una resistencia francesa. ¿Ya? Entonces, después, ¿no?, Hitler va a vengarse de los ingleses, ataca Inglaterra, ¿ya?, con el plan Z, bombardea Inglaterra, pero no va a poder tomar Inglaterra, ¿por qué? Porque Inglaterra va a tener de primer ministro a Winston Churchill, y Winston Churchill va a impedir que los alemanes tomen Inglaterra, ¿ya? Winston Churchill es un viejo veterano de guerra que ya ha combatido en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y después Hitler va a invadir la URSS, ¿ya? Entonces, esto es lo gracioso, ¿ya? Que acuérdense que Alemania y la URSS han firmado este tratado de no agresión, este tratado de Ribbentrop-Molotov. Entonces la URSS está segura que Hitler no los va a atacar. Pero ¿qué es lo que pasa? A Hitler le llega el tratado Ribbentrop-Molotov y 8 días después de haberlo firmado es que Hitler, ¿no?, invade la URSS, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque desde los tiempos de Mein Kampf ya hablaba, ¿no?, de
la invasión a la URSS. Entonces, con la Operación Barbarroja, Hitler invade la URSS y a Hitler le termina pasando lo mismo que a Napoleón 100 años atrás, cuando Napoleón invadió Rusia, ¿no? A Hitler le termina ganando el invierno ruso. El invierno ruso de por sí mata gente, ¿ya? Entonces, un montón de las tropas de Hitler van a morir de frío. Cuando ya estaban a las puertas de Moscú, de Stalingrado, de Leningrado, cuando estaban allí, ¿no? Aparece el invierno ruso. Y la URSS, para rematarlos, ¿no? Es que empieza a aplicar esta técnica de la tierra arrasada, ¿ya? De quemar todo lo que le pueda ser útil al enemigo, quemar campos para que los enemigos no tengan que comer, quemar casas para que los enemigos no tengan dónde pasar la noche, ¿ya? Entonces, así es como se da esta operación. Entonces, si se dan cuenta, en un año Hitler ataca, ¿no? ¿Ya? Todos estos países como parte de esta guerra relámpago. Ahora, Japón, como quiere ser hegemónico en el Pacífico, no se le va a ocurrir mejor idea que atacar a los estadounidenses, ¿ya? Atacar el Pearl Harbor, una base pues aeronaval, ¿ya? Entonces le va a dar el pretexto perfecto a Estados Unidos para que ingrese a esta Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, así es como los norteamericanos le terminan declarando la guerra al eje Roma-Berlín-Tokio, ¿ya? Y acá vamos a ver el ataque de los aliados, ¿no? ¿Cómo contraatacan en realidad los aliados? ¿Ya? Estados Unidos entra a la guerra, ¿no? Y con las batallas de Mar de los Corales y de Midway, ¿ya? Es que los norteamericanos empiezan a hacer retroceder al Japón en el Pacífico, ¿ya? Y después vamos a tener que la URSS, ¿ya? La URSS va a acabar rematando a los alemanes que quedan con vida, ¿ya? En la batalla de Stalingrado. Y en Stalingrado, los pocos soldados alemanes que quedan con vida van a terminar pidiendo armisticio, ¿ya? Entonces acá la balanza ya se empieza a inclinar a favor de los aliados. Y finalmente se va a dar pues el día D, ¿ya? El día del desembarco en las playas de Normandía, al norte de Francia. Los aliados desembarcan para liberar Francia, ¿no? El 6 de junio del 44. Y lo hacen, liberan Francia. Entonces Francia ya está liberada, ¿ya? Y ya es cuestión de tiempo para que caiga Alemania, porque Mussolini cae en el 43. Los aliados, ¿no? Entran, ¿no? A Italia y el mismo pueblo termina asesinando de un disparo a Mussolini y terminan destrozando el cadáver públicamente de Mussolini, ¿ya? Entonces, es cuestión de tiempo para que los aliados entren a Alemania. Ahora, se van a dar la conferencia de Yalta, ¿no? Yalta se da un poco antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. En Yalta se van a reunir los famosos tres grandes, ¿ya? Winston Churchill, ¿no? Por Gran Bretaña, ¿ya? Roosevelt por Estados Unidos y Joseph Stalin por la URSS, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Desde acá, ¿no? Ya se pueden apreciar ciertas tensiones, ¿no? Desde las conferencias de Yalta, ¿no? Y de Potsdam también, ¿no? ¿Ya? Lo que después ya iba a acabar, obviamente, con una guerra fría. ¿Ya? Potsdam se va a dar después ya después de la toma de Alemania, Potsdam. En Potsdam se va a ver, ¿no? Ya en concreto, qué acciones se van a tomar en contra de Alemania, cómo se va a dividir, etc. Ahora, los japoneses no se dan por vencidos. Los japoneses continúan en la guerra. Entonces, Harry Truman, que era el presidente norteamericano en esta época, decide, según él, ¿no? Para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, lanzar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto del 45. Little Boy y Fat Man, ¿ya? Y así es como los japoneses se rinden y acaba formalmente la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, se van a dar los juicios de Nuremberg en Alemania para juzgar a los criminales de guerra nazi, a los miembros de la Gestapo, ¿no?
a los médicos nazis que experimentaban con judíos, ¿no? Que cometieron crímenes, ¿no? Terribles, ¿no? De guerra, ¿no? Van a ser ajusticiados en Nuremberg, ¿no? Pero van a haber muchos criminales de guerra nazi que van a huir y van a pasar sus últimos días muy felices en América Latina. Y otros van pues a servir como agentes secretos durante la Guerra Fría, ¿ya? Los juicios de Tokio es lo mismo, pero en Japón. Y se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con la idea, ¿no? de que la ONU prevenga, ¿no? que una guerra similar pueda acontecer en el mundo. Y después se va a dar la Guerra Fría. La Guerra Fría no es otra cosa que un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la URSS. Tanto Estados Unidos como la URSS han salido súper beneficiadas de esta Segunda Guerra Mundial. Van a ser vistas como dos superpotencias. La Guerra Fría va a durar del 45 al 91 y va a enfrentar, ¿no? a la URSS y Estados Unidos en todos los aspectos, en todos los aspectos. ¿Ya? Churchill hablaba de una cortina de hierro, ¿ya? que va a dividir el mundo en dos en esta época, ¿no? Y literal, ¿no? Es un mundo bipolar. O bien eres pro URSS o bien eres pro Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la característica de esta época, ¿no? ¿Ya? Es un pleito ideológico. ¿Qué es mejor, capitalismo o comunismo? Se arman, ¿no? las alianzas militares, ¿ya? Que ahorita les voy a explicar un poquito más, ¿no? Y se da una carrera armamentista. Tanto Estados Unidos como la URSS van a fabricar misiles nucleares, ¿no? Cada quien, ¿no? En secreto, ¿ya? Ahora, jamás se enfrentan directamente porque se dice, ¿no? que de haberse enfrentado directamente Estados Unidos y la URSS, ni mundo existiría hoy en día, ¿ya? Por eso es que jamás se enfrentan directamente. El enfrentamiento siempre es indirecto, ¿ya? Y en las previas, por así decirlo, de esta Guerra Fría, ya se pueden ver desde Yalta y Potsdam, en donde ya se aprecian fuertes tensiones entre el bloque de la URSS, ¿no? y el bloque capitalista de Estados Unidos, ¿no? Francia, ¿no? Inglaterra, ya se ven fuertes tensiones desde Yalta y Potsdam. Entonces, acá vamos a ver cómo se dan los pleitos en todos los aspectos. ¿No? Por ejemplo, en el aspecto económico, ¿no? Estados Unidos va a sacar su plan Marshall para apoyar a todos los aliados capitalistas. La URSS no se va a quedar con las manos cruzadas y va a crear la Comecon para que la URSS ayude a todos sus aliados, ¿no? pro URSS. Después, en el aspecto militar, ¿no? Estados Unidos va a crear la OTAN, ¿ya? Una alianza militar de Estados Unidos con su gente, ¿no? Y la URSS no se va a quedar con los brazos cruzados, va a crear el Pacto de Varsovia, ¿no? de la URSS con sus aliados. Y este pleito se va a ver hasta en la carrera espacial, ¿no? Por ejemplo, la URSS va a lanzar a Yuri Gagarin al espacio junto y también a la perrita Laika al espacio, ¿no? Son los primeros seres vivos que van a orbitar el espacio. Estados Unidos, ¿no? Picona, ¿no? No se va a quedar con los brazos cruzados y va a mandar a Neil Armstrong, al primer ser humano, a que pise la luna, ¿ya? En vivo y en directo, televisado en los años 60. Entonces, como ven, ¿no? Estos pleitos se dan en todos los aspectos, ¿ya? Esta es la Guerra Fría, que dura 46 años. Y ahora vamos a hablar del proceso de descolonización en el mundo. La descolonización no es otra cosa que la independencia de la colonia por parte de su metrópoli. La independencia se independiza, la colonia, perdón, se independiza de la metrópoli, ¿no? ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, la causa principal, ¿ya? La causa principal es, por supuesto, ¿ya? el debilitamiento de las viejas potencias europeas, ¿ya? O sea, Francia, Inglaterra, Holanda, ¿no? Bélgica, han quedado tan débiles después de esta Segunda Guerra Mundial, bueno, después de estas guerras mundiales, ¿no? que las colonias van a buscar su independencia. ¿Ya? Se aprovechan de la debilidad de la metrópoli para luchar por la independencia. ¿Ya?
Esto, ¿no?, va a ser apoyado por estos movimientos nacionalistas, como el surgido en la India con Mahatma Gandhi. Y obviamente, detrás, ¿no?, de esto va a estar la URSS, ¿no?, ¿ya?, y Estados Unidos tratando de ejercer influencia dentro de estas colonias. Cada quien va a tratar de influir, de meter su cuchara. Porque en el fondo, a la URSS y Estados Unidos, que ahora son superpotencias, les conviene, ¿no?, la ruina, ¿no? Les conviene que las viejas potencias europeas coloniales terminen de perder a sus colonias, porque esto de alguna u otra manera robustece aún más el poder de la URSS y de Estados Unidos. Para esta clase vamos a ver el caso concreto, ¿ya?, de dos procesos de independencia. Uno, vamos a hablar del caso de la India, ¿ya? La India es colonia de los ingleses desde el siglo XVIII, ¿ya? Se le conoce como la India británica, y la India es la joya, ¿no? Es la colonia más importante para los británicos por la pimienta, la nuez moscada, los condimentos. Entonces, en esta época va a aparecer, pues, Mahatma Gandhi, ¿no? Alma grande Gandhi. Gandhi es, obviamente, originario de la India, pero él ha sido educado en Inglaterra y él estudia leyes allá. Y Gandhi, ¿no?, vive unos años en Sudáfrica. Y él al final regresa a la India con la convicción de que tiene que independizar su país. Y para esto, Gandhi empieza, pues, a hacer todo un movimiento de resistencia pacífica, ¿ya?, de desobediencia civil, ¿ya? Gandhi dirá, simple y llanamente, no hay que hacerle caso a los oficiales británicos. No les hacemos caso. Vamos a marchar pacíficamente, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es boicotear la economía inglesa. Simple y llanamente, nosotros, los hindúes, no compramos ni un solo producto a los ingleses. De esta manera los hundimos y los presionamos económicamente para que los ingleses acaben, pues, a favor, ¿no?, de nuestra independencia. Y así es como la prensa va a estar allí, ¿no?, detrás de lo que hace Gandhi, ¿no? Y finalmente Inglaterra, ¿no?, acepta la independencia de la India, pero pone dos condiciones. La primera condición es que la India mantenga relaciones comerciales con Inglaterra, que era en realidad lo que les importaba a los ingleses. Y la segunda condición es que se cree, ¿no?, Pakistán, ¿ya? Pakistán se supone que iba a ser un país, ¿no?, que se iba a crear en donde iban a vivir los musulmanes que habitaban la India. Con esta idea se crea Pakistán, ¿ya? Pero a la larga esto va a traer un conflicto. ¿Por qué? Porque va a empezar un proceso migratorio súper fuerte. Los musulmanes que habitan la India van a querer trasladarse a Pakistán, ¿ya? Y los hindúes que están en la ahora creada Pakistán van a querer trasladarse a la India. Entonces, dentro de este proceso migratorio van a haber miles de muertes, producto de la intolerancia religiosa, ¿no? Los musulmanes atacan, pues, a los hindúes, ¿no? Van a haber más de 200.000 mujeres asesinadas producto de este proceso migratorio, ¿ya? Es terrible la situación de esta época. Entonces, bueno, al final se independiza la India, pero se crea un nuevo problema, si se dan cuenta, ¿no?, que es el tema de Pakistán, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, así es como Inglaterra pierde a la India. Y ahora vamos a hablar del proceso de independencia de Indochina. Indochina fue una importante colonia francesa, ¿ya?, sobre todo durante el siglo XIX. Entonces, en esta época, ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia tiene miedo que Indochina quiera, ¿no?, su independencia. Para evitar esto es que los franceses le dan cierto estatus de dominio, ¿no?, de autonomía a Indochina, cosa que el emperador de Indochina va a aceptar, pero que Ho Chi Minh va a rechazar. Ho Chi Minh es un líder de guerrilla súper importante en esta época, ¿no? Ho Chi Minh cree que es el momento, ¿no?, que Indochina se independice de una vez. Y Ho Chi Minh va a hacerle la guerra, pues, a los franceses.
y en la batalla de Dien Bien Phu en el año 54, es que Ho Chi Minh, ¿no? Acaban llevando prácticamente una trampa al ejército francés. Dien Bien Phu, ¿no? Prácticamente es un hoyo, ¿no? Y los franceses van a estar abajo, y desde arriba las guerrillas de Ho Chi Minh van a empezar pues a atacarlos. Entonces, los pocos franceses que queden con vida, ¿no? Van a ser tomados prisioneros por las guerrillas de Ho Chi Minh. Así es como Indochina logra su independencia. Y esto, ¿no? Ya se acuerda o se firma con el Tratado de Ginebra. Ahora, según el Tratado de Ginebra, Indochina se va a dividir en Laos, Camboya y Vietnam. Y Vietnam se va a dividir desde el paralelo 17 en Vietnam del Norte, ¿no? Que va a ser gobernado, por así decirlo, por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, ¿no? Que va a ser gobernado por este emperador, ¿no? Que ya les dije que existía en Indochina en esa época. Entonces, así es como Indochina se parte. Laos, Camboya, Vietnam, y Vietnam se divide en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y en un ratito vamos a hablar con mayor detenimiento de la guerra de Vietnam, ¿ya? Entonces, así es como Indochina se independiza de Francia. Y ahora vamos a hablar del movimiento no alineado, conocido como la Tercera Vía. Van a surgir países, ¿ya? Que se van a reunir en la conferencia de Bandung y se van a declarar pues neutros, una tercera vía, ¿no? Una tercera opción en este mundo bipolar, en esta guerra fría, ¿no? Estos países van a estar en contra de la carrera armamentista de la URSS y de Estados Unidos, en contra de esta guerra fría, en contra de este mundo bipolar, ¿ya? Entonces, uno de los países líderes de este movimiento no alineado va a ser, por supuesto, Egipto, ¿no? Que va a tener pues en Nasser, ¿no? Como a un importante líder, ¿no? Él va a lograr nacionalizar, ¿no? El canal de Suez, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento no alineado es como que una especie de resistencia, ¿no? A esta guerra fría, a este mundo bipolar. Y ahora vamos a hablar de otra revolución, la revolución china. ¿Cuál es el contexto? China es súper pobre, súper atrasada, ¿no? Y China en esta época está a expensas de cualquier invasor extranjero. Dentro de los antecedentes, ¿no? ¿Ya? Que podemos ver acá, ¿no? Vemos la guerra del opio, ¿no? ¿Qué cosa es el opio? ¿Quién sabe? ¿Qué es el opio? ¿Ideas? Un narcótico. Ya, muy bien. El opio es una droga. Es la droga del siglo XIX. ¿Ya? O sea, la gente se drogaba con opio en esta época. Y aunque ustedes no lo crean, ¿no? Un montón de chinos consumían opio. Y esto ya sabía muy bien Viviana, excelente Viviana, muy bien. Y el opio ya se había convertido en un problema, porque había un montón de gente que se había vuelto adicta a esta sustancia en China. El emperador empieza a prohibir la comercialización de opio, la venta de opio a su población. Entonces, obviamente, esto, ¿no? Va a afectar el bolsillo de los ingleses, porque los ingleses son los que se la pasan pues vendiéndole opio a los chinos. Entonces, los ingleses acaban pues declarando, ¿no? Una guerra a los chinos, y esta guerra es conocida como la guerra del opio. Entonces, al final, obviamente, Inglaterra en el siglo XIX, que es primera potencia, termina pues destrozando a los chinos y acaba creando, imponiendo un montón de puertos, ¿no? En donde Inglaterra se dedica pues a comercializar opio, a venderle opio a la población china. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? China es tan débil que cualquier invasor extranjero puede atacar. Ese es el caso de Inglaterra en el 19 y en el siglo XX vamos a tener a Japón. Japón como parte de su política imperialista, expansionista en el Asia, ¿no? Va a atacar varias veces China, ¿ya? Entonces, otra de las causas de esta revolución china, como ven acá en su material, ¿no? Es la decadencia, ¿no?
del Imperio Chino, de la dinastía Manchú. En esta época, la dinastía Manchú ha sido pues recontra deslegitimada, súper cuestionada, ¿no? Entonces, ya nadie le hace caso a la dinastía Manchú, ¿ya? Y vamos a hablar de la fase nacionalista. En esta época, Puyi va a ser el último emperador chino de la dinastía Manchú. Puyi es un chibolo, un niño de 12 años en esta época. Y va a ser depuesto por el ejército, ¿ya? Entonces, Puyi sale, ¿no? Y de esto, ¿no? Digamos que esto es capitalizado por el Kuomintang, por el Partido Nacionalista del Pueblo, por los nacionalistas chinos, para tomar el poder. El fundador del Kuomintang, del Partido Nacionalista, ¿no? del Pueblo, es Sun Yat-sen. Y a la muerte de Sun Yat-sen le va a suceder Chiang Kai-shek como nuevo líder del Partido Nacionalista del Pueblo. Entonces, Chiang Kai-shek, ¿ya? cree que tiene el control sobre la situación, que tiene el poder, pero no es así, porque rápidamente los nacionalistas van a tener que enfrentarse a la gente del Partido Comunista Chino, que en esta época va a empezar a ser liderado por Mao Zedong. Entonces, los comunistas se enfrascan en una guerra civil con los nacionalistas. Ese es el contexto de China. Vive una guerra civil. Y entre el año 31, 32, China va a sufrir una invasión japonesa. Japón invade el norte de China y termina instaurando el estado de Manchukuo. Y los japoneses van a poner a Puyi como emperador, ¿no? de Manchukuo, de este estado títere. Entonces, por eso es que a Puyi se le conoce también como el emperador títere, ¿no? porque él en realidad estaba pues gobernando para los japoneses. Entonces, en esta época, digamos que los comunistas y los nacionalistas chinos hacen una tregua para enfrentarse a los japoneses que han invadido el norte de China. Entonces los logran expulsar y una vez que los expulsan, otra vez reanudan su guerra civil, ¿ya? En el año 34 es que los nacionalistas, ¿no? terminan haciendo que la gente del Partido Comunista se repliegue, ¿ya? de las costas hacia el campo. Y este repliegue se le conoce como la Larga Marcha. Contra todo pronóstico, esta larga marcha va a terminar beneficiando muchísimo a los comunistas. ¿Por qué? Porque ahora los comunistas que están en el campo van pues a entrar en contacto con el pueblo chino, con los campesinos chinos. Entonces van a tener muchísimo apoyo, ¿no? por parte, ¿no? de los campesinos chinos. Entonces así es como los comunistas, digamos que se robustecen. Hacia el año 37, China vuelve a sufrir otra invasión. Nuevamente los japoneses han regresado, ¿no? y han invadido China. Entonces, otra vez, ¿no? los nacionalistas y los comunistas ponen un stand-by a su guerra civil para hacer un bloque en común y enfrentarse a los invasores extranjeros, a los japoneses. ¿no? Al final los japoneses vuelven a invadir China hasta en el año 42, dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿ya? Ahora, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez que ya concluye la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas terminan perdiendo esta guerra civil contra los comunistas. Y así es como los comunistas terminan tomando el poder, ¿ya? en China y terminan fundando la República Popular China en el 49. ¿ya? Y Mao Zedong ya se instala, ¿no? obviamente, ¿no? ya como gobernante. ¿ya? Entonces, Mao Zedong, ¿no? es un gran admirador de Joseph Stalin, ¿no? Y va a tratar de copiarse de la receta de Joseph Stalin de los planes quinquenales, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Va a tratar de aplicar en China, ¿no? Con la idea, con el objetivo de industrializar China, ¿no? De hacerla pues un super país, ¿ya? ¿Ya? Entonces,
A este intento, ¿no?, de industrialización también se le conoce como el Gran Salto Adelante, ¿no? Y entre los años 60 y 70, Mao Zedong va a promover una revolución cultural china. Dentro de esta revolución cultural china, se les va a enseñar a los niños desde el colegio que lo mejor es el comunismo. No hay como el comunismo, ¿no? Entonces, la revolución cultural china, ¿no?, se da para impedir que las ideas capitalistas, ¿no?, puedan, entre comillas, contaminar, ¿no?, la República Popular China. Y como parte de esta revolución cultural china es que Mao Zedong empieza a matar un montón de gente, a miles de personas que son oposición a esta época. Entonces, esta es la revolución china. Y ahora vamos a hablar de los conflictos que se dan en esta época, ¿ya? De las guerras periféricas que se dan en este contexto de Guerra Fría, ¿ya? Vamos a hablar brevemente de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea va a enfrentar Corea del Norte versus Corea del Sur. Corea del Norte obviamente va a ser apoyada por la URSS, por la recientemente formada República Popular China, ¿no? Corea del Norte quiere anexar a Corea del Sur y quiere volver a ser una sola. Entonces, esto es visto como un peligro para Estados Unidos. Estados Unidos tiene miedo que todo Corea se vuelva comunista. Y por eso es que Estados Unidos empieza a apoyar Corea del Sur, ¿ya? Entonces, luego de 3 años de guerra, ¿no?, ¿ya?, esta culmina con la firma del armisticio de Panmunjom. Según el armisticio de Panmunjom, ¿ya?, las dos Coreas se van a mantener divididas hasta el día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no?, es como que un misterio, ¿no?, lo que sucede en Corea del Norte, ¿no? No hay mucha información sobre lo que sucede en Corea del Norte. En cambio, bueno, en Corea del Sur sí, bueno, es capitalista, está Samsung, ¿no? Corea del Sur pasó por un proceso de industrialización, ¿no?, en su época, ¿ya? Entonces, y ahora vamos a hablar de la guerra de Vietnam, ¿ya? De la guerra de Vietnam. Les estaba comentando hace un ratito, ¿no?, que Vietnam fue dividida en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En esta época, Vietnam del Norte va a querer, pues, anexar a Vietnam del Sur para que Vietnam vuelva a ser una sola. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vietnam del Norte es apoyada por la URSS y también por la República Popular China. Entonces, otra vez, Estados Unidos está así, paranoico, ¿no? Tiene miedo, ¿no?, que todo Vietnam, ¿no?, se convierta al comunismo en esta época de Guerra Fría. Entonces, para eso, para impedir esto, es que el gobierno norteamericano empieza a apoyar a Vietnam del Sur. Estados Unidos lleva 500.000 soldados norteamericanos a Vietnam del Sur para apoyar el sur e impedir que el norte lo anexe. Entonces, en esta época, la población norteamericana está harta de las guerras, ¿no? Sale a protestar masivamente a las calles, ¿no? ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, el movimiento hippie va a ser bastante fuerte en esta época. Los hippies van a estar con esta idea, ¿no?, de haz el amor y no la guerra, ¿no? Stop war, ¿no?, que pare la guerra. Entonces, eh, porque mucha gente, ¿no?, en Estados Unidos va a perder hermanos, sobrinos, hijos en esta guerra de Vietnam. Entonces, los estadounidenses de a pie no quieren la guerra, ¿no? Entonces, la prensa va a estar allí, ¿no?, filmando, ¿no?, cómo la gente sale a protestar en contra de esta guerra. Y finalmente, ya en los tiempos del presidente Nixon, Nixon va a anunciar el retiro de las tropas de estadounidenses de Vietnam del Sur, ¿no? Pero esto lo hace en realidad Nixon porque Estados Unidos estaba perdiendo la guerra, ¿ya? Estaba perdiendo la guerra. Porque lo cierto era que a pesar que Estados Unidos, ¿no?, una superpotencia que venía con lo último en tecnología, apoyar el sur, Vietnam del Sur, había llevado 500.000 soldados, había aplicado pues esta guerra, ¿no?, de, em, de lanzar, ¿no?, las bombas de napalm sobre la población, ¿no?
El napalm era una especie de gasolina viscosa, ¿no? Que te quemaba, literal te quemaba la piel, ¿no? A pesar de todo esto, los estadounidenses no pueden contra las guerrillas de Ho Chi Minh, no pueden contra las guerrillas de Vietnam del Norte, ¿ya? Entonces, estaban perdiendo rochosamente la guerra. Entonces, así es como Estados Unidos ya decide ya quitarse y retirar su apoyo de Vietnam del Sur. Y cuando retira el apoyo de Vietnam del Sur va a quedar expuesto a que Vietnam del Norte lo anexe. Y así es como Vietnam del Norte anexa el sur rápidamente y en 1975 se acaba conformando la República Democrática de Vietnam. Y por eso es que hasta el día de hoy Vietnam es una sola, es un solo país. Y ahora vamos a hablar de la Revolución Cubana. Vamos a trasladarnos a América Latina. ¿Cuál es el contexto? Cuba es pues un país súper pobre, súper atrasado, que logró su independencia de España en 1898, gracias a un movimiento independentista súper fuerte de José Martí. Pero ¿qué es lo que pasa? Los estadounidenses van a empezar a controlar la economía en Cuba con la firma de la enmienda Plant, que permite el intervencionismo económico de Estados Unidos en Cuba. Para los años 50, Cuba tiene como presidente a Fulgencio Batista. Y se dice que detrás de Fulgencio Batista, ¿no?, en realidad estaban los intereses de los norteamericanos. Se decía que Fulgencio Batista en realidad gobernaba para Estados Unidos y no para los cubanos. Los revolucionarios cubanos dirán que en los años 50 Cuba se había convertido en el patio trasero de Estados Unidos, que los estadounidenses hacían lo que no podían en Estados Unidos en Cuba. Habían construido casinos, hoteles, tragamonedas, ¿no? Entonces, y los estadounidenses compraban, ¿no?, productos a los cubanos, les compraban azúcar, plátanos, etc. Entonces, los cubanos dependían de Estados Unidos. Entonces, en los años 50 aparece un chibolo llamado Fidel Castro. En el año 53, este chibolo, Fidel Castro, ¿ya?, va a emprender un infructuoso asalto al cuartel Moncada. Automáticamente lo llevan preso a Fidel Castro. Castro va a estar preso 2 años, ¿ya? Pero Fidel Castro era hijo de una de las familias más ricas de Cuba, ¿ya? La familia de Fidel Castro era dueña, ¿no?, del 20% de las haciendas azucareras en Cuba. Entonces, la familia va a mover cielo y tierra para que se suelte a Fidel Castro, ¿no?, de la cárcel. Entonces, al final, Fidel Castro acaba refugiado, exiliado en México. La familia pensaba que, bueno, ya Fidel Castro se olvidaría de la revolución. Pero todo lo contrario, en México, Fidel Castro conoce a Camilo Cienfuegos, conoce a Che Guevara y regresan a Cuba para hacer la revolución al borde del Yate Granma, ¿ya? Entonces, cuando regresan, ¿no?, se van a enfrentar a las tropas de Batista. Y Batista va a acabar con muchos de los amigos de Fidel Castro. Entonces, al final, Fidel Castro, ¿no?, empieza a hacer un movimiento de guerrillas tan fuerte en Cuba, ¿no?, que incluso ya hay marchas nacionales en 1958, en donde el movimiento de Fidel Castro sale a marchar con el Frente Nacional Obrero Único Cubano. Salen a marchar, a protestar nacionalmente para que caiga Batista. Entonces, en el año nuevo de 59, Batista agarra un avión y huye. Y así es como Castro entra al poder en Cuba. Ahora, Estados Unidos, ¿no?, que está viendo que se le está malogrando el negocio porque Estados Unidos tenía plata invertida en Cuba, ¿no?, lo que hace es entrenar cubanos, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, anticastristas, anticastro, para que desembarquen en la bahía de Cochinos y en las playas Girón. Pero ni aun así estas tropas anticastristas van a poder contra las tropas de Fidel Castro. Entonces, al final,
Estados Unidos se venga de Cuba bloqueándolo económicamente, ¿no? Estados Unidos ya no le va a comprar nada a Cuba, ni azúcar, ni plátanos, nada, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a mover cielo y tierra para que la OEA acabe expulsando a Cuba de la OEA, pues, ¿no? ¿no? Entonces, a Cuba no le queda otra, ¿no?, que pedirle auxilio, ¿no?, a la URSS. Y la URSS le va a decir, bueno, nosotros te apoyamos, vamos a ser aliados, es más, te vamos a comprar tus productos, pero a cambio de algo, a cambio de que en Cuba instalemos misiles soviéticos apuntando directamente a Estados Unidos. Y esto va a dar origen a la crisis de los misiles, ¿ya? Durante la crisis de los misiles, el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial. Durante la crisis de los misiles, ¿no?, empiezan tensas negociaciones entre Nikita Khrushchev, ¿ya?, líder de la URSS, y John F. Kennedy, líder de Estados Unidos. Empiezan las negociaciones hasta que al final, ¿no?, todo acaba en que la URSS desarma los misiles que tenía en Cuba apuntando a Estados Unidos, pero también, ¿ya?, Estados Unidos desarma los misiles que tenía en Turquía apuntando directamente a la URSS. O sea, ambos tenían misiles apuntándose, ¿ya? Como consecuencia de esta revolución cubana van a estallar un montón de movimientos guerrilleros en América Latina. Un montón de chibolos en América van a querer hacer la revolución, hacer igual que Fidel Castro, pero en América. En el Perú, ¿no?, también vamos a tener un fuerte movimiento de guerrillas en los años 60, ¿no?, ¿ya?, en el norte y el sur del país. Y ahora vamos a hablar de la coexistencia pacífica, ¿ya? La coexistencia pacífica significa, ¿no?, nos odiamos, pero no nos pasamos, ¿no? Sabemos que de enfrentarnos directamente, probablemente el mundo no existiría. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no?, es tratar de llevar la fiesta en paz. Entonces, dentro de esta coexistencia pacífica, se va a dar esta crisis berlinesa. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema? Alemania ha sido dividida en dos luego de esta Segunda Guerra Mundial. Una parte, ¿no?, va a ser pro-URSS, ¿no?, y esta parte va a ser conocida como la Alemania de Oriente o la República Democrática Alemana, ¿no? Y la otra parte, ¿no?, la otra parte, ¿no?, se la va a dar pues al bloque capitalista, ¿no?, y va a ser la República Federal Alemana, ¿no? ¿Ya? Y esta República Federal Alemana, ¿no?, va a estar constituida, ¿no?, por un pedacito de Francia, un pedacito de Inglaterra y un pedacito de Estados Unidos. Entonces, así es como Alemania se la parte en dos. Hasta Berlín, hasta la capital, también se la parte en dos, en Berlín de Oriente y Berlín de Occidente. Y se acaba formando el muro de Berlín en el año 61, que se va a transformar en el símbolo de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, el que cruzaba el muro, ¿no?, le disparaban y lo mataban, ¿no? Como este chibolo de 18 años, ¿no?, que es el primero en cruzar, en tratar de cruzar el muro de Berlín, y por eso es que lo matan. Entonces, en el año 89, la gente explota, alrededor de 70.000 personas salen a protestar, ¿no?, ya, a decir que ya es hora, ¿no?, que caiga la URSS, ¿no?, etcétera, ¿no? Y 70.000 personas, ¿no?, van a salir con martillos, con cinceles, con lo que tienen en casa, para tumbarse el muro de Berlín. Entonces, la caída del muro de Berlín ya anunciaba el fin de la Guerra Fría. Y finalmente, con la firma del Tratado de 2+4, ¿no?, conocido también como Tratado de Moscú, es que se reunifica Alemania. La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana vuelven a ser una sola, ¿no? Se le llama 2+4 porque eh, firman, ¿no?, este papel las dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, y 4 se le llama porque firman, ¿no?, los 4 países que dividieron Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, firman la URSS, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y así es como se reunifica Alemania hasta el día de hoy. Y ahora vamos a hablar de la caída de la URSS, ¿no? ¿Ya? La caída de la URSS se da principalmente, ¿ya?, debido al aspecto económico, ¿ya? Debido al aspecto económico. En esta época la URSS ya no puede competir contra los norteamericanos. La economía norteamericana es mucho más rápida, mucho más ágil, ¿no? En el mundo norteamericano todo se renueva cada 2, 3 años.
¿ya? En el mundo norteamericano capitalista, se pasa por la era digital, aparece la televisión a color, ¿no? Aparece Microsoft, aparecen las primeras computadoras, ¿no? Hacia fines de los 80 aparecen los primeros celulares. Entonces, la realidad, ¿no? Es que la URSS se ha estancado económicamente, ¿no? No puede competir contra el bloque capitalista. Y a esto le vamos a sumar la excesiva burocracia, ¿no? Que existe en la URSS. La excesiva burocracia me provoca un gasto, ¿ya? O sea, a fin de mes yo tengo que ver de dónde saco plata para pagarles a todos mis trabajadores. Entonces, todo esto va a hundir económicamente a la URSS, ¿ya? Gracias, señorita tutora. A las 9 acaba la clase. Entonces, los movimientos nacionalistas también van a ser súper fuertes en esta época, ¿ya? Lituania, Estonia y Lituania van a decir, bueno, o sea, ¿por qué nos vamos a dejar arrastrar por la URSS en esta crisis económica? ¿Por qué no nos independizamos, ¿no? Y cada quien, ¿no? Trata de salvar a su país de la crisis. El Partido Comunista de la Unión Soviética se había vuelto recontra corrupto, ¿ya? ¿Ya? Y por último, ¿ya? Existe un bloque, ¿no? Bueno, existe un periodo de rebrote de la Guerra Fría que se va a dar por parte de Estados Unidos en los años 80 durante el gobierno de Reagan, ¿ya? Entonces, este rebrote de la Guerra Fría será en este contexto de crisis de la URSS. Mikhail Gorbachev va a asumir como nuevo secretario general de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Y él va a emprender dos reformas para tratar de salvar a la URSS. La primera es la perestroika, que es una reforma económica, es tratar de abrir la URSS al neoliberalismo. Y la segunda es la Glasnost, que tiene que ver con la transparencia de información, la libertad de prensa, la democracia. Gorbachev no, sus reformas no tienen el efecto esperado, ¿no? Y finalmente en el año 1991 es que Gorbachev, ¿no? Acaba disolviendo la URSS con la firma del Tratado de Alma-Ata. Con la firma de Alma-Ata se desintegra la URSS, ¿ya? Y así se da fin a estos 46 años de Guerra Fría. Porque para que exista Guerra Fría, ¿no? Tiene que existir, ¿no? Dos bloques. Pero si ya desapareció la URSS, ya acabó la Guerra Fría, ¿no? Entonces, desaparece pues la URSS y estos países satélites que conformaban la URSS, ¿no? Que están acá pues Estonia, Letonia, ¿no? Lituania, Kazajistán, ¿no? Se van a independizar, ¿no? Como pequeños países independientes, se va a conformar la Comunidad de Estados Independientes, el CEI, ¿ya? Y nace, ¿no? Rusia. Rusia va a ser gobernada por Boris Yeltsin desde el 91 hasta el 2000. Y Rusia, ¿no? Es gobernada por Vladimir Putin del 2000 en adelante. Vladimir Putin fue un ex agente de la KGB, ¿ya? Entonces, así es como cae la URSS, ¿no? Desaparece la Guerra Fría, este mundo bipolar, y se da inicio a un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, ¿no? Es una época en donde Estados Unidos va a ser hegemónico junto con otros países capitalistas. En el Asia, ¿no? Corea del Sur, Japón, China, ¿no? En Europa, los países que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en esta época el petróleo lo es todo, ¿ya? Esta es la época de los tratados de libre comercio, de la globalización, de las PEC, ¿no? Etcétera. Y aparece esta idea de la diplomacia verde, ¿no? De cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la guerra del Golfo Pérsico que se da por petróleo. Irak va a atacar Kuwait. Kuwait era poseedor del 10% de las reservas de hidrocarburos de petróleo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Va a liderar toda una coalición, ¿ya? Que va a atacar a Irak para liberar a Kuwait, según ellos, ¿no? Entonces, luego de un año, los estadounidenses, ¿no? Destrozan Irak y les confiscan sus armas nucleares. Y Estados Unidos va a reforzar su poder en el Medio Oriente, ¿ya? Su hegemonía, su poder. Así es como acaba esta primera guerra del Golfo Pérsico. Y para acabar la clase vamos a hablar de China, de este gran gigante asiático. China, todos tenemos un producto chino en casa, ¿no? Todo es made in China ahora porque los costos de producción son baratísimos,
¿ya? China mantiene relaciones comerciales con muchos países del mundo, incluidos el Perú, ¿ya? Con el Perú se han firmado TLCs, ADESPEC, ¿no? Sobre todo durante los tiempos de Toledo y de Alan, ¿ya? Del segundo gobierno de Alan. Actualmente se mantienen los nexos comerciales con China, ¿no? Aunque ya no son tan fuertes como antes, pero se mantienen, ¿ya? Entonces, y vemos una línea resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Hoy hemos trabajado siglo XX, historia universal, una época de grandes revoluciones. Hemos hablado de la revolución china, la revolución cubana, la revolución mexicana, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una época de guerras mundiales, es una época de guerra fría, ¿no? Es una época de nuevo orden mundial, ¿no? Todo esto sucede en el siglo XX, ¿ya? Y para acabar, ¿no? Ya les dejo las claves de esta semana, ¿no? La 1 es la C de casa, la 2 es la E de enano, la 3 es la B de beso, la 4 es la D de dado y la 5 es la E de enano. Entonces, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Cuídense, ¿ya? Y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Chao, cuídense.